Bueno, entonces vamos a ir terminando ya este módulo que tiene que ver con los artrópodos, algunas cosas pequeñitas que faltan, pero igual son importantes y también algunas cosas que ya las vimos, ¿no? Las vimos en una de las clases pasadas sobre características de los artrópodos, pero ahorita vamos a terminar de ver lo que falta, ¿no? Entonces, algunas cosas las vamos a retomar y otras cosas serán nuevas. Entonces, ¿por qué es importante que veamos los artrópodos en cuestión de las características comunes? Básicamente porque eso nos ayuda a entender un poco el origen y también nos ayudará a ubicarnos también en el parentesco y a entender algunas estructuras que se guardan, que guardan similaridad y obviamente pues desde el punto de vista evolutivo eh, que es obvio, ¿no? Que son estas similaridades, pues porque se supone que los insectos o los hexápodos, si queremos ser más precisos, vienen desde el punto de vista de familiaridad con los artrópodos. Bien, entonces vamos a avanzar mientras se van conectando algunos a la clase. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar en los artrópodos es lo que es simetría bilateral. Esta es una característica muy simple. Es si nosotros analizamos este individuo, vamos a encontrar que cualquiera de sus lados es una imagen especular del otro. Entonces, eso lo vamos a encontrar en los artrópodos, especialmente va a ser mucho más claro en los insectos, ¿no? Tenemos también bueno, esto es simplemente para demostrar, ¿no? Que si los hacemos un corte de esta forma, no va a ser igual, ¿no? Vamos a tener una cabeza y un abdomen. Entonces, aquí solo para tener un poquito más de claridad con lo que es simetría bilateral. En relación al desarrollo embrionario, también guardan una particularidad, ¿sí? Por eso en muchos casos, cuando se observan estos individuos en sus estados eh, inmaduros, vamos a encontrar que podemos ver que son similares hasta cierta parte, ¿no? Entonces, esto es la característica de ellos, ¿no? Ya saben que son, tienen simetría bilateral y son esquizocélicos. Entonces, aquí vamos a encontrar unas características de esta forma, ¿no? En el momento de la formación del embrión, cómo se están comenzando a estructurar las capas eh, morfológicas, ¿no? Entonces, aquí encontramos el ectodermo, tenemos esta invaginación del embrión. Y aquí vamos a encontrar que vamos a tener en relación al blastoporo y la forma, vamos a tener que la boca se va a ubicar en este lado y de esta forma el ano. Bien, esto es en esta forma. Entonces, estas son las células del mesodermo. Entonces, siempre vamos a tener esta estructura, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, después de la fecundación, como cualquier individuo, vamos a tener diferentes divisiones celulares a llegar a una estructura que se llama blástula y aquí comenzamos en este modelo. Bien, entonces aquí tenemos la forma del blastoporo, avanza a glástula, que sería ya esta estructura. Aquí ya comenzamos a ver las capas endodérmicas, ectodermo, mesodermo, endodermo y la boca desarrollada a partir del blastoporo, que era lo que yo les decía en este momento, ¿no? Bien, aquí encontramos otra estructura que se llama el celoma, que es básicamente este espacio que tenemos acá. Entonces, en algunos grupos de artrópodos vamos a encontrar que encontramos individuos acelomados, o sea que esta parte que está aquí, que es como una luz, simplemente está tapizada, ¿sí? No hay ningún espacio. Bueno, y esto es simplemente la forma de un artrópodo, una larva trocofoide. Entonces, aquí también vamos a ver algunos aspectos. Uno es que vamos a encontrar en estos individuos procesos de ecdisis, que ya los veremos adelante, ¿no? Y también vamos a encontrar que podemos encontrar metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente un individuo inmaduro
En algunos casos va a ser diferente al individuo adulto. Bien, entonces, estas son algunas cosas que no hemos hablado y que son importantes que las tengamos en cuenta. Y eso es independientemente de los individuos. Nosotros ya habíamos hablado de estas características, ¿no? Y lo que guardan ellos en común. Entonces, en algunos individuos nosotros vamos a encontrar que las inmaduros los podemos llamar o larvas o los podemos llamar como ninfas, ¿no? Y en algunos casos son iguales a los adultos. Lo único que haría diferencia es que los órganos reproductores son solo desarrollados en su etapa adulta, ¿no? Y aquí vamos a encontrar también lo mismo. Aquí podemos encontrar en algunos casos ninfas y también larvas, que son más nombres técnicos. Solo tenemos el individuo maduro cuando está en su etapa adulta. Y esto se va a repetir acá. Aquí podemos tener solo larvas y aquí también podemos tener, en algunos casos lo llaman solo larvas, ¿no? En cualquiera de los grupos que vemos, solo vamos a encontrar madurez sexual en los individuos ya en su estado adulto. ¿Bien? Porque en algunos casos son igualitos al estado adulto, pero lo que hace diferencia es que algunos de esas estructuras no están completamente desarrolladas. Entonces aquí vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Entonces lo primero es que como hablamos de los artrópodos, vamos a encontrar que los artrópodos tienen una estructura dura, ¿ya? Entonces podemos ver que en esa estructura dura está la cutícula. Entonces, y vamos a encontrar la cutícula y el integumento. Esta es la estructura de parte de la cutícula que se llama quitina. Entonces, si ustedes se acuerdan un poquito de biociencias, vamos a ver que aquí encontramos la estructura de un carbohidrato. Entonces, la quitina es un carbohidrato. Y esa quitina es la que le da esa dureza a los insectos. Por eso cuando vemos un insecto, lo encontramos que ellos son más o menos duritos, ¿no? Y en algunos casos, cuando son en estado inmaduro, esa cutícula no está tan fuerte o tan esclerotizada, que es otro término que nosotros vamos a ver después, ¿no? Entonces, no solo vamos a encontrar quitina, ya sabemos que en esta parte del proceso de formación de cutícula, vamos a encontrar obviamente, pues esto es muy similar a nosotros, ¿no? A estas, la cutícula, la epidermis, la membrana basal, y vamos a encontrar otras estructuras. Entonces vamos a encontrar estos carbohidratos, pero podemos encontrar otro tipo de proteínas estructurales que le dan la forma. ¿Bien? Y aquí tenemos en algunos casos glándulas endodérmicas. En otros casos vamos a encontrar estas estructuras que no tienen ningún tipo de conexión, son muy superficiales, en esta parte más esclerotizada que tiene que ver con la quitina. Entonces, aquí vamos a ver una diferencia. Entonces, podemos ver este individuo, que es un individuo inmaduro, y vemos estos individuos que son individuos maduros. Bien, como este, inclusive vamos a encontrar aquí las castas que hablábamos en algún momento. Entonces, podemos ver que en los insectos, en los hexápodos, vamos a encontrar niveles de esclerotización. Entonces, esta palabra es importante porque la esclerotinización, perdón, es lo que nosotros vemos en ese tejido duro. Entonces, es el endurecimiento de los tejidos por acción de algunas escleroproteínas que están ligadas a ese proceso, ¿no? Por eso, estos términos los van a encontrar de pronto en algunas claves taxonómicas cuando estén viendo eh, los insectos. Entonces, el término de escléritos. Y el término escléritos es simplemente un nombre técnico para decir placas esclerotizadas o endurecidas. ¿Sí? Esto es lo que se utiliza mucho en insectos. Por ejemplo, lo que vemos aquí como tergo y lo que vemos aquí como externos. Esto que está aquí son los tergos. ¿Sí? Estos son los tergos. O lo van a encontrar como terguitos, terguitos.
Y esto que está aquí son los externos. Y lo vamos a también a encontrar como externitos. O sea, vamos a encontrar que los tergos siempre van a estar en la parte dorsal. Y los externitos en la parte ventral. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros comenzamos a contar estas placas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces vamos a encontrar que en algunos casos no están las 11 placas abdominales. ¿Sí? Y también vamos a ver aquí esta parte que no es esclerotizada, que es membranosa. Esto lo conocemos como pleura, ¿ok? En los insectos. Yo no sé, o no creo que sea, no podamos llamarlo de forma homogénea con la pleura nosotros. Y tenemos aquí en la pleura los espiráculos, que son estos orificios que tienen una actividad respiratoria. Bien, estos son los espiráculos que están en la pleura, en áreas no esclerotizadas. Entonces aquí comenzamos a encontrar algunas diferencias, ¿no? Que las vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí vemos una estructura ovipositora, ubicada en el último segmento abdominal, en el último terguito. Entonces es bien importante tener claro la numeración y la ubicación, si estamos hablando de tergos o externos, porque, por ejemplo, esto es bien importante para el caso de zancudos. Si estamos hablando de zancudos, es muy complicado la taxonomía de los zancudos porque le dice, por ejemplo, en el tercer externo tiene una mancha de escamas. Bien, entonces si uno no sabe cuáles son los externos, pues entonces queda más perdido que, eh, mejor dicho, no digo que. Y en este caso estamos hablando del abdomen, obviamente. Pero también podemos hablar de los escleritos en cualquier parte del individuo. Bien, cualquier parte que sea esclerotizada. Esto simplemente para ubicarnos en las posiciones. Entonces, aquí tenemos el otro aspecto en relación a los insectos que cambian este tejido. Entonces, aquí tenemos lo que es muda y metamorfosis. Y aquí vamos a diferenciar varias cosas, ¿no? Ustedes ya saben que en los insectos y algunos artrópodos, o sea, la parte metamórfica y de muda de cutícula no es solo de los insectos. Vamos a encontrar otros individuos que cambian su estructura. Entonces ustedes pueden ver las arañas. Las arañas también dejan su estructura, su coracita vieja, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cómo se va formando nuevamente la muda? Entonces esta parte es lo que se va a cambiar el insecto, esta estructura, a partir de la secreción que se da en estas células especializadas que están aquí en esta parte de la epidermis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esto al final? Que se va renovando, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Y esta estructura ya se hace vieja y se elimina. O simplemente el individuo sale de ahí. Por ejemplo, miremos aquí, esto nos va a ayudar a entender. Esto es un zancudo, cualquier tipo de zancudo. Los zancudos pasan por diferentes estados metamórficos. Aquí falta, bueno, voy a dibujar un huevito. Esto es un huevo. Bien. Entonces tenemos aquí la primera etapa y aquí tenemos otra etapa. Ay, perdón, aquí cometí un error. Entonces aquí tenemos los huevos, que sería la primera etapa. Aquí tenemos las larvas, que sería la segunda etapa. Tenemos el estado de pupa, en algunos casos la van a escuchar como crisálida, la tercera etapa, y este sí es la etapa final. Bien, entonces eso va a pasar frecuentemente en estos individuos. En este caso, lo que vamos a tener primero es la formación del embrión, ¿cierto? Una vez se forma el embrión y el embrión está maduro, va a eclosionar a larva de primer instante. Entonces, este segundo tiempo de los zancudos vamos a tener larvas de primer instar, larvas de segundo instar, larvas de tercer instar, larvas de cuarto instar. ¿Ya? Entonces, aquí
tenemos inclusive pues una especificación mucho más precisa. Este es el momento de la deposición. O sea que una hembra va a colocar sus huevos. Inicia el proceso, ¿cierto? Entonces, este paso de aquí lo podemos llamar nucleación. Y aquí comienza el proceso de muda. ¿Por qué va a pasar el proceso de muda? Pues porque aquí lo que estamos viendo es que cada vez larva de 1, larva de 2, larva de 3 y larva de 4 estado. Cada vez ella está creciendo más, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entender que ese proceso de formación de esto lo vamos a llamar como ecdisis, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, ahí en muda hay un proceso de apólisis y de ecdisis, que es toda esa formación. Entonces, inclusive nosotros estamos haciendo, yo hice un trabajo ahorita que lo tenemos sometido en una revista, donde analizamos eso, ¿no? ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Porque el insecto va a tener unas hormonas en cada uno de estos momentos que pueden estar activadas y desactivadas, ¿cierto? Entonces hay una hormona de la muda y hay una hormona, voy a ponerlo aquí, hormona de la muda, y acá hay una hormona, una hormona de la ecdisis. Entonces esto se va alternando aquí, de esta forma, más o menos así, ese proceso, hasta que llega un momento y ya se estabiliza, ya no cambia más, que es este. Una vez llega a su estado adulto, ya no hay más muda, ya simplemente el proceso que le sigue es la muerte. O pues llega al estado adulto especialmente porque aquí está mayor y llega a acasalarse, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar aquí en la parte de las larvas. Si alguien tiene alguna duda, pues simplemente va levantando la mano ahí, yo le doy la palabra. Entonces, después de que pasa al estado larvario, porque quiero que ustedes tengan claro esto, es porque los controles se enfocan en dos módulos, ¿no? Aquí, después del estado larvario, que son 4 pasos, 4 instantes, tenemos el de pupa o crisálida. En estos que tenemos aquí, larvales, las larvas son muy voraces. O sea, en estos estadios, las larvas se alimentan muchísimo. Esta es una etapa de alimentación fuerte. En esta que está aquí, en esta etapa metamórfica, que la vamos a llamar pupa, no hay alimentación. ¿Sí? Es una especie de, el insecto entra en reposo. Se queda quieto, a pesar de que es móvil este estado pupario. Es el que de pronto ustedes pueden ver en los tanquecitos del agua y van a ver como unas comas. Esas comas son el estado pupario. ¿Bien? Y tenemos aquí, en este caso, el cuarto estadio, que es el adulto, donde también, si es, en el caso de los mosquitos, si es una hembra, se va a alimentar de sangre. Sí, se va a alimentar de sangre del hospedero humano. ¿Okay? Si es un insecto, si va a ser un machito, lo que va a pasar con este individuo, perdón, aquí le embarré, con este individuo, es que él se va a alimentar no del hospedero humano, sino que se va a alimentar de néctar, de algunas flores o algunos fluidos de las plantas. Bien, nuestro problema está aquí, en este estado metamórfico, en el caso de los mosquitos, el estado metamórfico de los mosquitos es el que se alimenta de sangre, y al alimentarse de sangre de diferentes hospederos, ahí es donde se puede contaminar este insecto y volver a picar otra persona. Bien. Hay otros insectos que no tienen este ciclo, este estado metamórfico. Esto es una metamorfosis completa. Metamorfosis completa. ¿Sí? Y cuando tiene metamorfosis completa lo llamamos holometábolos. Holometábolos. ¿Sí? Son holometábolos. Cuando tenemos metamorfosis incompleta, vamos a llamar a estos insectos como hemimetábolos. Hemimetábolos. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema de nuestro interés con insectos que transmiten enfermedades es que en la mayoría los holometábolos
son los que transmiten enfermedades. Pero tenemos un grupo de insectos como los triatominos, de los hemípteros, que ellos no hacen esta metamorfosis completa, sino que hacen huevo y de una vez se saltan al estado ninfal, que puede pasar por varias etapas también, y después viene al estado adulto. El estado adulto es diferente solo en la madurez de las ninfas, o sea, las ninfas son como pequeños insectos, pero el adulto lo vamos a reconocer por pocas cosas. Lo más principal es que en algunos casos los adultos son los que tienen alas, si es que las tienen. Y lo otro es que está totalmente maduro el sistema reproductivo, entonces eso no lo podemos ver a simple vista. Las situaciones en el caso de los triatominos es que ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, tenemos ninfa 4 y tenemos ninfa 5, son etapas de alimentación sanguínea, o sea que son parásitos en toda su etapa. La única que no son parásitos sería en los huevos. Y esto en el caso de los triatominos es bien complicado, porque cualquiera de las etapas transmite la enfermedad. Y en el caso de los mosquitos, solo esta. Bien. En este caso también tenemos que esta etapa es acuática. Estas etapas, perdón, las dos, pupa y larva, son acuáticas. Y esta es simplemente una etapa aérea. Bien, eso es en este caso. Aquí tenemos, bueno, simplemente como para que se pueda ver un poquito más cómo sería ese término. Lo primero que hay que aclarar es que muda es diferente de ecdisis, ¿no? Muda es ese acto que hace el individuo de dejar esa estructura vieja. Y la ecdisis es el proceso metabólico para producir una nueva carcasa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que los hace diferentes. Los lleva a un mismo fin, pero son procesos diferentes y quiero que eso también lo tengan claro. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, como esta langosta, cuando el insecto va a mudar, rompe su estructura. Y todo esto que tenemos aquí son células viejas, estructura vieja. Y se la va quitando, simplemente esa caparazón sale y queda vieja y sale un individuo nuevo. Esta es la forma como crecen estos individuos. En últimas palabras, cuando el individuo va creciendo, él va liberando eso y por presión hace que se rompa. Y el proceso metabólico es este. Bien, cómo se produce una nueva cutícula. Profe, yo tenía una pregunta. Claro, Eh, dime. en algunos como animalitos de mar, eh, o sea, yo tenía entendido que algunos, o sea, no hacían como ecdices, sino que tomaban la muda de otro animal. ¿O eso no Eh, pasa? yo me atrevo a decir que eso no pasa. Tal vez estás hablando de los cangrejos ermitaños. ¿Qué pasa con un cangrejo ermitaño? Los cangrejos ermitaños tienen una parte de ellos que no es esclerotizada y la otra parte sí es dura, ¿sí? Esta Sí. parte es más dura y esta parte es muy blanda. Entonces lo que hacen ellos es tomar estructuras de otros animales, pero eso es básicamente la de los caracoles, ¿cierto? Los Mm. caracoles o otro tipo de estructuras y ellos se meten ahí, pero esta parte ellos sí la mudan. Todos los artrópodos, todo es una regla general que ellos hacen esto, ¿sí? Entonces esto lo que le da simplemente a él, a los cangrejos ermitaños, es darle el tiempo para que algunas de sus estructuras duras ya se modifiquen, pero sí ellos tienen una estructura muy blanda. Por eso es cuando uno los ve que ellos salen de esa nueva casa que tienen, ellos son bien blanditos en esta parte. No sé si eso lo has visto, ¿ya? No. Entonces, yo, hasta donde yo tengo entendido, no, ellos no utilizan estructura, ¿cómo decirlo?, esclerotizada de otro individuo. Utilizan esas partes duras de las almejas o de los caracoles para poderse proteger, ¿sí? Ah, pero o sea, eso solo hacen los cangrejos ermitaños, no lo hacen, digamos, las Sí, ostras, ni los chipichipis, ni eso. no, porque mira, entre otras cosas, ya sabemos que las ostras no son artrópodos, ¿no?
Las ostras son otro grupo de organismos que pertenecen a la clase molusca. ¿Bien? Ay, Y ellos segregan algo parecido a esto, pero esta estructura de ellos es de sílice, es sílice. Entonces, sí, ellos pueden ser que estén utilizando las corazas de otros individuos, pero también van sintetizando esa estructura dura. ¿Ok? ok, ok. ¿Listo? Bien, muy bien, Gracias. excelente. Bueno, esto desde el punto de vista eh, filogenético también es como importante que lo tengan como cultura general, en este caso, lo que se llama el arqueotipo. Normalmente nosotros hablamos de arqueotipos. ¿Qué es el arqueotipo? No es nada más que la forma. Entonces tengo yo aquí un arqueotipo artrópodo. Y miren que colocan como modelo a un insecto. ¿Por qué se coloca eso? Porque cuando hablamos de artrópodos tenemos cuerpo segmentado, ¿sí? Tenemos apéndices articulados. Por eso lo podemos llamar como arqueotipo artrópodo. Y perdón, tengo también el exoesqueleto. Eso no se puede quedar esto por fuera. ¿Sí? O sea, toda esta parte durita es lo que se llama el exoesqueleto. Entonces los insectos tienen un esqueleto externo. Los cangrejos tienen un esqueleto externo, por eso se llama exoesqueleto. ¿Sí? O sea, no, toda esa estructura que le da la forma al individuo se llama exoesqueleto. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, vamos a encontrar que aquí vamos a encontrar diferentes tipos de animales. Estos son los animales más primitivos, entre otras cosas. Digamos que el primer organismo multicelular, rastreable y similar a lo que existía hace muchos millones de años es muy parecido a las esponjas. ¿Ya? Ya tenemos que el paso se cree que el primer organismo debió ser unicelular. Eso tiene pues mucho soporte, después multicelular, pero dentro de esto los primeros metazoos eran de esta forma. Y ahí comenzamos a ver, en el caso de lo que quiero mostrar yo, por ejemplo, aquí yo tengo un arqueotipo anélido, que es como un gusano. ¿Sí ven? Aquí yo no tengo el cuerpo segmentado, yo tengo todo este cuerpo, además de que es blando, él viene como con estas formitas aquí anilladas. Este caso, como el que estaba hablando ahorita, tengo un arqueotipo molusco. La forma de molusco, además tengo esa coracita dura. Y aquí, pues, para que sea un poco más claro, el arqueotipo vertebrado y nos ponen un tiburón como de referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el arqueotipo es muy importante porque nos va a ayudar a entender la forma, pero también, en el caso de lo que vamos a ver, nos va a ayudar a entender por qué guarda similaridad a alguna de esas estructuras. Simplemente, esto lo que hace es darle soporte a las hipótesis filogenéticas de parentesco y para poder entender cuál es la cadena, la línea evolutiva en estos individuos. Bien, en este caso, si nos metemos nosotros en los hexápodos, vamos a encontrar también esas estructuras. Entonces vamos a encontrar individuos como saltamontes. Vamos a encontrar individuos como cucarachas. Vamos a encontrar estos individuos como los hemipteroides o esto como los cucarrones o coleópteros. Entonces ya tenemos claro de que, por ejemplo, estos individuos que son los más diversos en la naturaleza, hay miles de formas. Desde esta que es este escarabajo Goliath o rinoceronte que le dicen algunas personas, hasta las pequeños, los mariquitas, ¿no? Que son bien, bien chiquitos. Bien, entonces aquí vemos también, esto ya lo habíamos hablado, los tipos de aparatos bucales y las cabezas, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto es de una mosca, este es de otra mosca, esto es particular porque en los grupos de díptera, los mismos grupos de díptera vamos a encontrar algunas morfologías diferentes, lo cual es muy importante. Por ejemplo, miremos aquí, en este caso, las antenas. Las antenas de este grupo son diferentes a este tipo de antenas. Entonces, taxonómicamente, yo me atrevo a decir que esto es casi que un infierno para uno poder determinar las moscas. Entonces, la gente que trabaja en entomología forense, que es donde es más situable este punto, es muy, muy complicado. Hay gente que está muy, digamos, que tiene que tener un ojo muy, muy adiestrado para poder uno ir a los detalles y poder ver dónde están las diferencias, las posiciones
determinar cuáles son las estructuras y así poderse ubicar, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de los dípteros, ¿no? En este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque los dípteros pueden tener aparato bucal que es cortador y chupador, o simplemente un aparato bucal que es chupador, ¿no? O si vemos otro modelo en cabeza, que yo les había hablado de esto. Esto es el de las maripositas. Las mariposas tienen que extender esto que se llama una probóscide. Digamos que si esto es una flor, ellos tienen que extender esto en la probóscide para poder alcanzar los néctares de los cuales ellas se van a alimentar, ¿no? O en este caso, que es el tipo de un mosquito, ¿no? ¿Sí? En este caso es perforador, succionador. Él perfora con su mandíbula altamente esclerotinizada, que es como una bisturí, y ahí entra fácilmente la probóscide. Bien, y así tenemos este otro, que esto es, ¿qué es esto? Esto es un hemíptera, también perfora y succiona, ¿no? En el caso de los triatominos. Y si vemos esta misma estructura de los triatominos, en este caso, pues que se alimentan de sangre, podemos encontrar a los que son predadores, también puede hacer eso, o también, pues no es nuestro interés, pero los insectos que transmiten, perdón, los insectos de importancia agrícola es muy parecido al sistema, inclusive ellos también le transmiten enfermedades a las plantas de esa forma. ¿Por qué? Una vez que estos insectos insertan su aparato bucal, lo que van a hacer es un bombeo, ¿bien? Y en ese bombeo pueden colocar algunas sustancias para que la piel, en este caso hablando de una persona, la piel que tenga como una molécula anestésica y no se sienta, porque mientras que él chupa, pues el individuo no debería sentir nada, ¿no? Entonces aquí hay esas otras moléculas, entonces en ese intercambio es que puede ocurrir la transmisión de enfermedades, ¿no? O en el caso de que un mosquito pique a una persona, un hospedero que esté portando el virus, simplemente lo entra el virus acá. ¿Ok? Entonces pueden haber varias formas como puede portarse el individuo. Y este F, ¿qué es? Esto es de una avispita, ¿no? Esto es una avispa. ¿Sí? Que entonces esa es la forma como ellos se alimentan. Van masticando y pueden ir lamiendo, ¿no? Pues esto es importante tenerlo en cuenta porque los aparatos bucales pues nos ayudan a entender también en muchos casos la forma como se da el parasitismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está claro, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, este es nuevamente, un hemíptero, ¿ya? Esta parte frontal es el clípeo, aquí vemos su antena, este es el ojo, solo para ubicarnos un poco, o sea, esta es la cabeza, ¿no? Tenemos la maxila, ¿ya? Entonces esta parte va a ser durita. Tenemos el labrum, tenemos aquí la hipofaringe, la mandíbula, perdón, aquí la maxila no corta, la que corta aquí es la mandíbula, ¿sí? Que aquí está. Entonces la mandíbula que va a ser como como un corte, una navaja, la maxila que va a ayudar al proceso y este es el que va a entrar acá, ¿bien? Entonces miremos la diferencia. Esto es un insecto perforador, chupador. Este es otro insecto que hace corte. Esto que ustedes ven aquí hace corte en los individuos, ¿bien? Esta parte que está en la cabeza, esto es una pulga, o sea, orden Symphonaptera. Esta Profe, pulga. ¿y esos son, cómo se llaman esos cositos? Esta parte es el área esclerotizada de la mandíbula también, ¿ya? Si miren la modificación tan grande que tiene aquí, está modificada para rasgar, cortar, ¿bien? Y aquí están las palpos maxilares, aquí están las maxilas y los palpos labiales, la epifaringe y la maxila. O sea, con esto rasga la piel, o sea, por eso cuando una pulga se nos posa en nosotros, lo que inmediatamente que ella vaya a hacer es, va a sentir
nuestros semioquímicos y ella va a rasgar la piel y al rasgar la piel lo que va a hacer es lamer con esto que tiene acá. Entonces miren que los sistemas son diferentes, ¿no? Los sistemas de cómo perforan pueden ser diferentes. ¿Bien? Profe, entonces la pulga es cortador chupador. Lamedor, porque él no va a perforar. La pulga no perfora, perdón, la pulga no, la pulga corta y deja la herida, y al dejar la herida lo que va a hacer es, esta estructura es lamer, ¿sí? Ella va lamiendo, inclusive la pulga rasga y rasga y rasga y va haciendo ese proceso, ¿no? Lamiendo, lamiendo. A diferencia de este individuo con la maxila, que también es esclerotizada, perfora y ahí empaca todo esto dentro de la piel. Y él solo se va a liberar del individuo una vez que esté bien abastecido. Entonces, diferente de esto. En los mosquitos también tenemos el problema muy similar a esto, que él perfora, pica, perfora, pica, perfora y pica. Entonces, va alimentándose a saltos, muy parecido a este individuo. Este no. Este individuo lo que hace es abastecerse bien y ahí se libera, ¿ya? Por eso algunos insectos tienen una capacidad de transmisión mucho más fuerte que otras, ¿no? En el caso de los mosquitos, como esa alimentación a salto es lo que lo hace digamos que más apto para transmitir algunas enfermedades, como en el caso de Aedes aegypti, ¿no? Que transmite el dengue, porque él pica y no alcanza a abastecerse también porque uno intenta defenderse, ¿no? Del individuo. Bien, entonces básicamente aquí encontramos eso como esa diferencia en los aparatos bucales. ¿Qué tenemos aquí? Simplemente para ubicarnos un poco en el aparato bucal, ¿no? En la morfología interna vamos a encontrar que tenemos algunos músculos especiales. Aquí tenemos el cerebro, pues un cerebro muy primitivo de los insectos con algunos ganglios. Tenemos aquí, esto es una bomba faringeal, o sea, aquí está una parte, esa parte de esta musculatura es fuerte, por eso el insecto puede bombear, ¿sí? Con estas estructuras y la sangre puede llegar aquí. Entonces aquí tenemos los estiletes, ¿no? Esto es, digamos que es una forma simplemente para entender esto que tenemos aquí. Bien, entonces miren las mandíbulas en forma de estilete. Tenemos aquí el labrum, pero la musculatura está dada por acá. Entonces por eso es como una bomba. Cuando él logra perforar y entrar su aparato bucal en los capilares de nuestra piel, lo que hace es simplemente bombear, 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 hasta que nosotros nos defendamos o lo aplastemos o él se alcance a ir. Bien, entonces es como entrando un poquito más en algunos detalles que ya los habíamos hablado. Esto también ya lo hablamos, ¿no? Entonces, los terguitos. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ubíqueme el tercer terguito abdominal. Usted agarra y cuenta a partir del abdomen. 1, 2, 3, tercer terguito abdominal. O si yo le digo, ubíqueme en el terguito mesotoral. Usted ya sabe que se va a ubicar en esta parte, ¿no? Diferente que yo le digo, ubíquese en el esternito delantero del insecto. Ya saben que el esternito es la parte ventral. O sea, me refiero a esto, ¿no? Bien, entonces esto también simplemente para que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tórax se divide en pronotum, mesonotum y metanotum. O sea, algunas claves taxonómicas son muy específicas en cuanto a los nombres, ¿no? Entonces, eso es igual a lo que ustedes, pues a lo que ustedes trabajan. Entonces, hay una morfología que tiene un nombre, pero porque ustedes trabajan con una sola especie, pero cuando trabajan con muchas especies, esto puede variar mucho, muchísimo en los individuos, ¿no? Entonces, también, no voy a entrar a repetir aquí esto, pero sí quiero que miremos. La parte que va inmediatamente conectada con el tórax se llama coxa. Esto que viene aquí entre la coxa y el fémur lo vamos a llamar trocánter, porque los trocánter pueden tener diferente forma o colores. Es importante tener claro eso. Trocánter de color amarillo con negro, trocánter blanco, trocánter negro, etcétera. Eso puede ser muy importante desde el punto de vista taxonómico. Después de eso viene el fémur, ¿sí? El fémur en los insectos puede variar, puede tener espinas, por eso es importante. Fémur con espinas, fémur sin espinas, fémur con 3
espinas en la parte próxima al trocánter. Entonces, eso es simplemente de ubicación en cuanto a la taxonomía. Entonces, tenemos lo mismo después del fémur, vamos a encontrar esta estructura, además la tibia, ¿sí? Y la tibia también puede tener otro tipo de prolongaciones como espinas o escamas, dependiendo de los mosquitos. Y después entramos a los tarsos. Bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, eso es importantísimo, ubicarnos porque los tarsos nos van a dar características. Por ejemplo, primer tarso más grande que los demás. Ah, esto ya sé. Primer taxo igual a los demás. Ah, entonces no es este individuo, debo ir para otro lugar. Eso lo vamos a encontrar en las claves taxonómicas. O, por ejemplo, taxos modificados en ventosas. Bien, entonces, claro, yo ya me ubico, si no conozco mucho, pues yo ya sé que acá hay una coxa, que es la que va directamente ubicada al tórax, este pequeñín es el trocánter, este es el fémur, la tibia, entonces estos son los tarsos con modificaciones. O aquí, por ejemplo, los tarsos modificados en estructuras natatorias, como la que vemos aquí, ¿bien? O aquí tenemos los tarsos fusionados, bien diferente, ¿no? Esto es como, parece que es un grillo. Y esto es una mantis, ¿bien? Miren, esto es lo que yo les digo. Aquí tengo las tibias con ese sistema prensil. ¿Sí? Aquí está eso. Y los tarsos aquí bien finitos. Entonces eso es importante porque esta morfología, en el caso de la taxonomía, pues no creo que vayamos a llegar a ese nivel, pero por ejemplo en mosquitos sí vamos a llegar. Es importante tener un poquito claro la ubicación. Bien, lo mismo va a pasar con las alas, ¿no? Entonces aquí tenemos las alas de diferentes formas. Por ejemplo, esta es una ala típica de los vectores de leishmaniasis. Cuando yo veo un ala así, en un insecto que me va a picar, bueno, ya estoy muy entrenado para eso y ya me asusto muchísimo, porque estas alas son características de los vectores de leishmaniasis, o sea, de las lupsomias. Las lupsomias tienen poca venación. Mire, comparado con esto, que es una ala característica de un odonato. Ustedes ya saben que un odonato es una libélula. Bien. Y esto es una ala característica de un coleóptero. Miren, esto es esclerotizado fuertemente, como un cucarrón. Y esto es de un hemíptero. Yo veo un ala de esto y ya me pongo un poco nervioso porque puede ser el ala de un triatomino. Bien. Pero los triatominos los vamos a aprender a conocer bien porque tenemos que diferenciar de los que son parásitos, de los que son depredadores y de los que son hematófagos. Bien. Entonces también, por ejemplo, yo tengo la estructura. Esto es el tórax de un individuo. Entonces yo aquí ya sé que estos son los halteres, en el caso de las moscas, y el ala delantera. Bien, y los segmentos van así, 1, 2 y 3. Bien, eso digamos que es un poco más de taxonomía. Por eso es un poco complicado el estudio. La gente que se dedica a taxonomía y sistemática filogenética de insectos, eso es terriblemente complicado porque hay que tener mucha experiencia, hay que tener también un ojo muy adiestrado para poder ver esas estructuras. Bien, otro aspecto importante aquí, que ya lo habíamos visto, son el sistema digestivo y el sistema excretor. El sistema digestivo es todo esto que nosotros vemos acá. Bien, ¿dónde inicia? Inicia en la boca. Y comenzamos a ver algunas partes que tiene el sistema digestivo. Entonces vamos a entrar en esta parte delantera del sistema digestivo, la parte media del sistema digestivo y la parte final del sistema digestivo. Bien, sobre todo esto porque en algunos casos, en los ciclos de los parásitos, puede ser que una parte del ciclo se desarrolle acá, cerca de las glándulas salivares, ¿sí? Y después sí siga el proceso, ¿no? No voy a entrar mucho a hablar de esto, ¿no? Pero ¿qué es bien importante acá? El sistema excretor de los insectos es igual en todos. Y este modelo también. Y termina aquí en un área que es como una cloaca. ¿Qué quiere decir? Que aquí sale desechos líquidos y desechos sólidos. ¿Sí? Ese es el mismo modelo para todos. En general, todos tienen la misma estructura.
Y eso es lo que yo quiero realmente mostrarles. Entonces, dependiendo los insectos y su tipo de alimentación puede variar. Y entonces, ¿cómo uno puede entender un poco más eso? Tiene que hacer la comparación entre todos los modelos. Lo que es interesante aquí es que en estos individuos, esas estructuras casi siempre son las mismas. ¿Bien? Esas estructuras casi siempre son las mismas, solo que pueden cambiar un poco en los modelos. Por ejemplo, aquí vemos los tubos de Malpighi, son los mismos, son los mismos. En algunos casos aquí los tubos de Malpighi, ¿qué pasa? Que no se ven. Entonces hay que ver dónde están, en qué parte están, ¿no? Lo mismo, tubos de Malpighi, tubos de Malpighi, tubos de Malpighi. ¿Bien? Entonces eso es. Nosotros no vamos a entrar a esos detalles, por eso no quiero hablar más de eso, ¿no? Otro aspecto muy importante, el sistema nervioso de los insectos, ¿no? El sistema nervioso de los insectos está dotado de algo que no tienen como un cerebro real, ¿sí? Eso aquí, pues aquí no se ve bien claro, pero es un protocerebro, ¿ya? Aquí inclusive no está esto, es un protocerebro, y ese protocerebro lo podemos encontrar dividido en varias fases, varias etapas. Inmediatamente él tiene estas estructuras que son ganglios. Y esos ganglios están conectados pues a las diferentes partes del tejido y estructuras del insecto. Entonces también, digamos que uno esté trabajando un poco más a profundidad en relación a esto, pues se ubica en los ganglios. Estos ganglios, si ustedes tienen la oportunidad de abrir una cucaracha, que es donde se ve mejor esto, se van a ver súper, súper, súper bien. Entonces yo voy a intentar buscar ver si veo un video donde se tenga la anatomía de esto para ver los ganglios de un insecto, que se ven bien. Esa práctica la hace uno normalmente, pero pues en estos casos no se puede, ¿no? Bien, ¿por qué es tan importante esto? Porque en algunos casos los insectos tienen un sistema nervioso, que ese sistema nervioso puede procesar unas informaciones de una forma muy interesante en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en estas áreas puede tener conexión con unas encilas o unos tímpanos auditivos. O sea que la situación no es solo por las antenas, que es esta conexión que puede tener aquí en esta parte del cerebro principal de los insectos, sino que los ganglios tienen esa función también como cerebral y procesar información muy precisa y muy importante para los insectos, de la misma forma que lo puede ser acá en el protocerebro. ¿Bien? Y eso es debido a esto, pues esto aquí, la morfología es muy similar, ¿no? A las células nerviosas de nosotros. Y tenemos las dendritas, el cuerpo celular, los axones y las terminaciones que van conectadas a dependiendo qué estructura vaya, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? En este caso, las encilas son unas estructuras muy importantes para los insectos y es como ellas pueden percibir diferentes volátiles que hay en la naturaleza y saber qué tipo de volátiles son. Por ejemplo, si estos son hormonas, si estos son hormonas, por ejemplo, si están buscando pareja, lo pueden detectar. Si están detectando volátiles que nosotros emitimos, por ejemplo, ustedes saben que uno llega a un lugar y de una vez los mosquitos lo detectan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos emitiendo estos volátiles y tienen estas estructuras súper, súper poderosas que hacen que localicen y procesen toda esta información. Bien, eso es el sistema nervioso de los insectos, es extremadamente poderoso. Puede detectar también cambios de temperatura, cambios de humedad, simplemente porque tiene esas estructuras especializadas que llaman sensibles, súper, súper poderosas. Bueno, pues este es simplemente el sistema nervioso, cómo está aquí en el caso de los ganglios, cómo tiene esas irrigaciones tan amplias y eso es lo que le hace el sistema de comunicación súper poderoso. Bien, entonces inclusive aquí tenemos el ojo en los insectos. Ya habíamos hablado que los insectos tienen un sistema de visión diferente al de nosotros porque tienen omatidios. Cada omatidio pues tiene esa conexión neuronal, pero tiene otro sistema que se llama ocelos. Esos ocelos procesan esa información con diferente característica, ¿no? O sea, son unos ojos menos desarrollados, pero también lo que hace es ayudarlos a detectar información que esté en el ambiente, ¿no? Y así con cada una de sus conexiones. Solo que literalmente esto sí es para visión. Pero los otros sentidos de los insectos pueden detectar otro tipo de moléculas, que es lo que quiero pues como ser un poco más enfático
en esto acá. Bien. Entonces aquí sistema de comparación, ¿no? Entonces en los insectos también eso puede variar, que es lo que vemos nosotros aquí, si hacemos esta comparación. Entonces tenemos un área que es igual y otra área que es diferente. Obviamente dependiendo de los insectos y también inclusive dependiendo del estado metamórfico que tenga. Por ejemplo, si esto es una larva, en el caso de los mosquitos, es diferente al de los adultos. Por eso es tan importante que cuando nosotros vemos el sistema de desarrollo, estudiar los sistemas de control o cómo los mosquitos pueden detectarnos a nosotros en el estado adulto, no es lo mismo que se hagan esos estudios acá, porque aquí el sistema es bien diferente, el sistema nervioso es mucho más desarrollado, mucho más complejo. Esta parte, en el caso de las larvas, es natatoria, ¿no? Y así, pues podemos hablar de cada uno de los insectos en particular, pero no voy a entrar en eso en detalle. En cuanto al aparato circulatorio, los insectos vemos también, en este caso, habíamos hablado que era un sistema abierto, no cerrado como el de nosotros. Y el corazón, no tenemos un solo corazón, sino diferentes compartimentos en este caso. Y aquí tenemos el hemocele, donde circula lo que es la hemolinfa. La sangre de los insectos se llama hemolinfa, ¿ok? La hemolinfa. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay otras proteínas diferentes. Hemolinfa. Como tal, no tenemos una coloración roja, sino pueden tener otro tipo de pigmentos especializados acá. Entonces, miren cómo se bombea el sistema acá. Esto en relación al sistema circulatorio. ¿Bien? El sistema respiratorio también, para que lo veamos así en términos generales. Todos los insectos no tienen un aparato respiratorio igual al de nosotros, o sea, no tienen una nariz, no existe una nariz. Si lo vemos así, los insectos tienen muchas narices, por todo lado tienen narices y muy especializados. Entonces, en las mismas antenas tienen el sistema respiratorio, pueden intercambiar algunos compuestos, pero clásicamente lo que habíamos hablado en algún momento como los espiráculos es donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, no solo por lo que perciben, sino también pues porque ellos tienen que procesar el oxígeno y tienen que ser viables, ¿no? Es porque tienen un sistema respiratorio bastante más amplio y aquí tenemos los espiráculos, ¿no? Bien, ahora, nuevamente, cuando hablamos de los insectos en su estado metamórfico, las cosas cambian. Por ejemplo, esto es una larva de un mosquito. Las larvas de los mosquitos tienen un sistema respiratorio particular. Tienen esto, ¿cómo se llama esta vaina? Esto son agallas, yo no sé cuál es el nombre real de esto en español. Y tenemos aquí, inclusive en las alas rudimentarias. Estos son como los pescaditos. Los pescados tienen un sistema de absorción del oxígeno como por una especie de filtros. Muchos filtricos que hacen que el oxígeno pueda ser procesado ahí, ¿no? Entonces, en el caso de los insectos tienen esta particularidad, un sistema diferente en el estado larvario, porque en este caso es acuático, a diferencia del estado adulto donde es por espiráculos. Bien, esto también es importante para verlo también rápidamente. En el caso de los insectos, vamos a encontrar un dimorfismo sexual en cuanto a su sistema reproductor. Entonces aquí tengo la hembra, las hembras también tienen ovarios y esos ovarios van siendo madurados, ¿no? Diga, el orden de maduración de los ovarios va así. ¿Sí? Estos son los que están más grandes y los van poniendo. Aquí está el conducto genital. Entonces, aquí van poniendo sus huevos. A medida que el proceso va cambiando, ¿no? Aquí hay algo que yo quiero que lo tengan bien claro. Muchos insectos tienen algo que se llama espermateca. ¿Qué quiere decir una espermateca? Aquí hay glándulas especializadas, en fin, pero lo que yo quiero mostrar hoy para ustedes es la espermateca. ¿Qué quiere decir? Muchos insectos necesitan una sola cópula en su vida. O sea, una vez con el macho
y aquí almacenan los espermatozoides necesarios para que esto siga madurando. Porque ellos pueden poner sus huevos, pero si no han tenido copulado con un macho, esto no se va a fecundar. Por eso muchos insectos tienen lo que se llama a nosotros, se me fue el nombre técnico de esto. Pues, esto tiene nombre técnico, en este momento no me acuerdo, que ellos, partenogénesis, exacto, ahora sí me acuerdo, se llama partenogénesis. ¿Por qué? Porque pueden almacenar el esperma de los machos acá una sola vez y así ir colocando huevos. Una sola cópula es necesaria. Otros no, otros sí pueden necesitar copular cada vez que tienen oportunidad de copular, pero eso es muy incomún en los insectos. Y como tienen esto, van madurando y van colocando huevos. Esto es complicado porque en el caso de los zancudos, el periodo de vida del estado adulto de los zancudos puede ser de 15, 20 días. Entonces, una sola vez que solucione el problema de la cópula, con eso ya está lista para poner huevos cada vez que se alimente de sangre. Los mosquitos, en el caso de Aedes aegypti o los anófeles, lo único que necesitan aquí es sangre, porque con la sangre van a tener los componentes nutricionales para que esto madure y pongan los huevos. Entonces pueden alimentarse muchas veces de sangre, pero en el caso de esta estructura, con una sola vez, ya no necesita más. Solo necesita sangre para madurar y colocar huevos. Este es el sistema reproductor de los machos, ¿no? Entonces aquí tienen, digamos que esta parte es homóloga, ¿no? Tienen estos que llaman testis. Parecido sería como los testículos, donde se produce el espermatozoide, sufre un proceso de maduración. Aquí tiene la vesícula seminal, que sería como la próstata, diría yo, y cada vez que copula, pues liberan los espermatozoides, es el ducto eyaculatorio. Y Profe, yo entonces, quería hacer una pregunta. claro que sí, dime. ¿Qué parte de la sangre es la que aprovecha el mosquito? Esto la sangre la aprovecha toda, pero digamos que para la maduración, porque en el caso de las hembras, ellas necesitan alimentarse de sangre para poder cumplir digamos que todo su proceso biológico, pero para la parte de maduración de los huevos necesita los aminoácidos, lisina y creo que prolina son necesarios acá, pero es para que se madure completamente el ovario. Entonces lo podemos ver de dos formas. Uno, por los requerimientos nutricionales del insecto y lo otro es para que esto madure. ¿Ok? Listo, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos esto que es interesante también. En el caso de los machos, en los machos vamos a tener estructuras especializadas. Por ejemplo, un macho tiene que agarrar a una hembra y prensarla, ¿sí? En sus estructuras. Entonces, él la prensa y le coloca algo que es parecido al pene que se llama Glasper. Lo introduce y obviamente pues ahí le hace la transferencia de espermatozoides. Entonces, en los insectos también pues es muy importante reconocer las estructuras genitales. Es extremadamente variable y eso es muy complicado. Inclusive yo les digo que en algunos casos para poder yo determinar qué especie de mosquito es, me toca hacer una disección del órgano genital femenino porque el masculino no ayuda mucho y el femenino tiene unas plaquitas que son esclerotizadas acá. Y dependiendo la forma como ella la tenga, yo puedo decir más o menos a qué especie es. Porque anatómicamente, desde el punto de vista de verlos visualmente, no sirve mucho en las hembras. Pero si yo veo esto ya puedo ver que son especies diferentes. Bien, preguntas chicos hasta aquí. Profe, yo tenía otra pregunta de de la metamorfosis y eso. Claro O que sea, sí. esa muda de coraza es, digamos, a carácter, por así decirlo, homólogo o se relaciona de algo con lo que hacen las serpientes, que mudan también de piel, ¿o no? Déjame pensar para no responder cualquier cosa, ¿cierto? Si nosotros vemos estas estructuras aquí, que creo que eso nos ayuda a responder mejor eso, vamos a encontrar que, vamos a encontrar que tenemos unas células epidérmicas, ¿sí o no?
Y esas células epidérmicas están ayudando a que se sintetice nuevo material. Yo, ¿qué me atrevo a decir en este momento? Pues porque no conozco mucho de cómo es el proceso de muda de las serpientes, ¿sí? Porque las serpientes también mudan, necesitan mudar su piel para crecer. Yo puedo decir que este modelo metabólico debe ser homólogo, ¿sí? En mi Y opinión. digamos el de los humanos también, porque pues nosotros mudamos, o sea, no tan evidente, pero cada 28 días se recambia el... No, espérate. Ok, ok. Porque yo creo que el proceso de muda, o sea, este proceso de síntesis de este material, yo lo puedo llamar tranquilamente, en mi opinión, en este momento, homólogo. Puede ser que esté equivocado, pero el producto para mí sería análogo. ¿Por qué creen que yo digo esto? Porque esa pregunta me parece muy interesante. Es porque, yo creo que es porque homólogo, porque todos, o sea, realizan como la muda, pero el producto es análogo porque, digamos, lo que resulta tiene una función diferente para cada individuo, tal vez. Sí, me parece que esa respuesta está muy apropiada, ¿cierto? Un poquito ser un poco más preciso. Por ejemplo, el producto, yo tengo quitina aquí, quitina, que es un carbohidrato, ¿sí? Quitina. Y otro tipo de proteínas, ¿cierto? Nosotros no tenemos quitina, pero podemos tener otro tipo de producto similar, ¿ya? Ahora, nuestra piel, esa piel vieja está compuesta ¿de qué? ¿De quitina? De queratina. Ah, entonces, por eso es que yo voy aquí, en mi opinión, de que vamos a tener un modelo más análogo, porque los componentes moleculares no son los mismos. Entonces, estructuralmente comenzamos a tener diferencias. Yo pienso que esto debe ser así. Yo creería que tenemos una parte que es homóloga y otra parte que es análoga. Porque definitivamente nosotros no hacemos metamorfosis, ¿sí? Las serpientes no hacen metamorfosis, que fue el ejemplo que, que pusieron ahorita. Bien, entonces yo creo que una parte de él es homóloga y otra parte debe ser análoga más por el producto. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe, gracias. Bien, Y ¿alguien lo más? otro era, no, pues Sí. no pregunta de la clase, era para recordarle pues las clases en el Moodle para poder repasarlas.